Hola, soy la estudiante Zoila Kairi Rengifo Álvaro del sexto ciclo de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Mi grupo y yo estamos encargados de realizar la charla que está titulada Charla informativa sobre derechos que tienen las personas con capacidades diferentes para hacer frente a las adversidades de la COVID-19 en el año 2022. Se inició el 28 de junio del año 2022 y tiene por fecha de término el presente proyecto de responsabilidad social denominado Charla Informativa sobre derechos que tienen las personas con capacidades diferentes para hacer frente a las adversidades de la COVID-19, culmina el 23 de octubre del año 2022. La ULADECH Católica, en cumplimiento a su filosofía institucional de formar profesionales con responsabilidad social, espíritu humanista y cristiano, y ciudadanos comprometidos con el bien común y conforme a la Ley Universitaria 3220, promueve en los estudiantes, docentes y administrativos y autoridades la responsabilidad social, la misma que se gestiona a través de proyectos de extensión cultural, proyección social y de servicio social universitario. El presente proyecto desarrolla actividades orientadas a cumplir con la charla informativa sobre derechos que tienen las personas con capacidades diferentes, para hacer frente a las adversidades de la COVID-19, el cual se articula en la asignatura de responsabilidad social presente en los proyectos educativos de los programas de estudios de la universidad, con la finalidad de resolver situaciones problemáticas que afecten el desarrollo de la comunidad, mostrando solidaridad, proactividad, asertividad y espíritu de servicio. Descripción de la realidad. Se ha considerado en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y en el ámbito regional. En el ámbito internacional, según Comas 2020, señala que a nivel mundial existen muchas personas con discapacidad que tienen condiciones de salud preexistentes que las hacen más susceptibles de contraer el virus, de experimentar síntomas más graves al infectarse, conduciendo a tasas elevadas de mortalidad. Durante la crisis el COVID-2019, las personas con discapacidad que dependen de apoyos para su vida cotidiana pueden encontrarse aisladas e imposibilitadas de sobrevivir durante las medidas de encierro, mientras que aquellas que viven en instituciones son particularmente vulnerables, como lo demuestra el abrumador número de muertes en hogares residenciales e instituciones psiquiátricas. En esta crisis se intensifican aún más las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a servicios e información sobre salud. Las personas con discapacidad también siguen sufriendo discriminación y barreras para acceder a comidas y a apoyos financieros, para participar en la educación en línea y buscar protección contra la violencia. Determinados grupos de personas con discapacidad, como los reclusos y las personas en situación de calle o sin una vivienda adecuada, se enfrentan a riesgos aún más mayores. En el ámbito nacional, según el ministro de Salud López, en el año 2022 menciona que la población con discapacidad en el Perú es altamente vulnerable a los impactos sociales y económicos de la pandemia del COVID-19. Esto debido a desafíos estructurales preexistentes como su situación de pobreza y las profundas desigualdades que les afectan en todos los ámbitos. Los efectos de esta pandemia podrían generar importantes retrocesos en los tímidos avances en la situación de inclusión social y el efectivo acceso a los derechos de las personas con discapacidad. La escasa información disponible a nivel regional en el contexto actual impide estimar con datos fehacientes el impacto de la pandemia sobre la población con discapacidad, ni cuántas personas con discapacidad acceden a las medidas de mitigación y control que se están implementando en las áreas de salud, educación, protección social y trabajo. Hola, mi persona le va a hablar sobre la justificación del proyecto. Como estudiantes desarrollaremos una charla informativa sobre derechos que tienen las personas con capacidades diferentes para hacer frente a las adversidades de la COVID-19.
En este caso tendremos 4 justificaciones que principalmente tendremos la justificación teórica. Teniendo en cuenta que desde el punto de vista teórico, el Estado no implementó algunas normativas en las cuales existen sanciones que protegen a las personas vulnerables que se puedan ver o ser víctimas de posibles contagios por la irresponsabilidad y malas prácticas de bioseguridad y en consecuencia que se infecten de la COVID-19, ¿no? Y esto en general sería por las malas prácticas que afecten contra las personas vulnerables. En segundo tenemos la justificación metodológica. Esto mediante el sustento del resultado de investigación se logra poner en manifiesto el derecho a la vida y el reconocimiento de la voluntad del enfermo terminal. En tercero tenemos la justificación práctica. Esto está enfocado en la integridad del derecho del ciudadano en estudio en etapa de muerte con graves padecimientos físicos o mentales, que en sus cabales decide dar ya por terminada su sufrimiento. Por cuarto tenemos justificación social. Se basa en los derechos que reconoce las personas con capacidades diferentes para hacer frente a las adversidades de la COVID-19. Se justifica realizar la presente investigación por la innecesidad legal de establecer alternativas de solución, siendo actualmente un problema significativo en la ciudadanía peruana, que necesita ser profundizado y desarrollado. Bueno, esa sería mi parte. Objetivos y metas. En los objetivos tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. En el objetivo general es desarrollar el proyecto de responsabilidad social denominado Charla informativa sobre derechos que tienen las personas con capacidades diferentes para hacer frente a las adversidades de la COVID-19 año 2022. En los objetivos específicos tenemos diseñar, planificar, ejecutar y evaluar el proyecto denominado Charla informativa sobre derechos que tienen las personas con capacidades diferentes para hacer frente a las adversidades de la COVID-19 año 2022. En nuestras metas para el desarrollo del proyecto de responsabilidad social denominado Charla informativa sobre capacidades diferentes para hacer frente a las adversidades de la COVID-19 año 2022, se ha considerado la participación activa y efectiva de 15 estudiantes de la carrera profesional de Derecho ULADESH Católica. Asimismo, se propone lograr la participación activa de 75 beneficiarios, seleccionados de manera intencionada. El COVID-19 hoy en día nos amenaza a todos y a todos en la sociedad, en especial a las personas con capacidades diferentes, ya que ellos son más afectados de una manera desproporcionada debido a las barreras que ellos tienen en sus entornos, ¿no? En el ámbito de salud, las personas con capacidades diferentes son un porcentaje de la población que están en constante riesgo de contraer la COVID-19, ya que ellos se enfrentan a las desigualdades mayores, por ejemplo, en la atención de salud, en los centros de salud, debido a la inaccesibilidad que ellos tienen, ¿no? Y sobre todo a los entornos sanitarios. En el ámbito educacional, se puede decir que el sistema educativo peruano presenta un enfoque inclusivo, ¿no? Para este grupo vulnerable, digamos, ya que cuentan con un contrato para personas con discapacidades para dar mayor trabajo. Por otro lado, las personas con capacidades diferentes son consideradas personas vulnerables. Claro que sí. ¿Por qué? Porque están dentro del grupo de riesgo. ¿Quiénes están en ese grupo de riesgo? Están las personas mayores de 60 años, están las personas con capacidades diferentes, que son ellos, y están las personas con enfermedades crónicas. Es por eso que les consideramos personas vulnerables, ¿no? Con mayor riesgo de contraer la COVID-19. Es por ese motivo que en el Perú
se ha creado la ley número 29973, que es Ley General de la Persona con Discapacidad, que tiene como finalidad, ¿no?, la protección y la realización en condiciones de igualdad de este tipo de personas, ¿no? Promoviendo así su desarrollo y su inclusión, ¿no?, en la vida política, en la vida social, en la vida cultural y en la vida tecnológica. Nuestros consejos como grupo: la discapacidad no implica incapacidad, por eso hay que tener en cuenta que el trato a que tienen derecho las personas con discapacidad es el mismo que el de cualquier persona, sin compasión ni paternalismo, sino con naturalidad y respeto a su dignidad. Algunos consejos a tener en cuenta a la hora de relacionarse con personas con discapacidad: interactuar directamente con ellas, independientemente de que se encuentre acompañado de otra persona. Solo se considera realmente necesario y en una segunda instancia dirigirse a quien lo acompaña. No tratarles de manera condescendiente. Evitar tratar o hablar de manera infantil. Utilizar un lenguaje claro y sencillo facilita la comprensión, así que es recomendable dividir las frases en partes si se trata de frases complejas. La única discapacidad en la vida es una mala actitud.